Uno, uno, dos, tres. Kunamasta y Atintirinaja, ¿cómo están los estudiantes, cierto? Hoy día vamos a trabajar en un nuevo video que tiene que ver con esta ceremonia, esta actividad, esta celebración, este momento que vive el pueblo aymara, que es el Wilcacuti. ¿Qué será el Wilcacuti? Hoy día vamos a hablar sobre eso y vamos a conocer un poco en qué consiste esta actividad y en cómo se desarrolla. Así que, vamos a ver. En el día del Wilcacuti, en la noche, ¿cierto? La comunidad se reúne a reflexionar, a meditar en torno a lo que han vivido durante este periodo de tiempo. Y al amanecer, antes de que salga el sol, se comienza a vivir esta actividad de recibir los primeros rayos del sol en este día que comienza. Generalmente el pueblo aymara lo hace el 21 de junio, que marca, ¿cierto?, el inicio del invierno. Y otras culturas, ¿cierto?, como por ejemplo la cultura aymara, la cultura quechua, desarrolla el Inti Raymi, al igual que la cultura diaguita. Y la cultura mapuche desarrolla el Huetrupantu, ¿cierto?, que son ceremonias que se desarrollan de nuestros pueblos originarios en el país. Hoy día, que estamos celebrando, ¿cierto?, estamos conmemorando y estamos llegando a un momento de profunda reflexión con el pueblo aymara respecto a las vivencias de este territorio que nosotros tenemos hoy día, donde vivimos. Hoy día nosotros le damos gracias a nuestros ancestros por lo que nos han brindado y los que nos han entregado. Y en esta ceremonia del Wilcacuti, al amanecer, ¿cierto?, se realiza generalmente una pagua. Creo que la pagua es una ceremonia de agradecimiento en donde se coloca, ¿cierto?, una mesa ceremonial, principalmente compuesta por un aptatio, ¿cierto?, o una yibya, o un aguayo conocido por nosotros, ¿cierto?, que es ceremonial, y ahí se coloca, ¿cierto?, un poco de carbón, ¿cierto?, fuego, que se genere fuego, ¿cierto?, para agradecer. Se coloca incienso, la hoja de coca, que son elementos, ¿cierto?, principales, y que con ellos vamos a ir trabajando más adelante, para que estas ofrendas, ¿cierto?, lleguen hacia nuestros ancestros. La ceremonia, ¿cierto?, del término de un ciclo y comienzo del otro. Cuando hablamos de término de un ciclo, estamos hablando de los pueblos tienen una organización durante un periodo del año. A eso nosotros lo conocemos como calendario. El calendario que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto?, que principalmente comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ese es el calendario donde nosotros, que somos, a lo mejor no nos vinculamos mucho con la cultura aymara, desarrollamos, ¿cierto?, un calendario que nos organiza en torno a las épocas del año, que nos ayuda, ¿cierto?, a organizarnos por meses, por semanas, y nos indica, ¿cierto?, cómo va transcurriendo el periodo de un tiempo durante el año. El pueblo aymara también tiene su organización, y este calendario que se organiza para el pueblo andino es un calendario distinto al nuestro, es un calendario agroganadero. ¿Qué quiere decir agroganadero? Que organiza, ¿cierto?, las actividades agrarias, ¿cierto?, que tienen que ver con la siembra, la cosecha, ¿cierto?, de los productos de la tierra, y también un calendario, ¿cierto?, ganadero, que tiene que ver con cómo se desarrolla el cuidado y protección, ¿cierto?, de los animales, en este caso, ¿cierto?, principalmente de camélidos, cuando hablamos de alpacas, vicuñas, llamitos, ¿cierto?, guanacos, que son estos animales que se vinculan principalmente al pueblo aymara en el contexto del altiplano. El pueblo aymara se organiza en épocas, ¿cierto? Y tenemos 4 épocas principales y que son las que podemos vivenciar, ¿cierto?, en el pueblo aymara. La época de lluvias, que se desarrolla siempre generalmente en la época del verano para nosotros, en el altiplano principalmente. Las lluvias son muy fuertes, se conoce como lluvias estivales, ¿cierto? A veces le llamamos el invierno boliviano, por esta bajada, ¿cierto?, de agua desde el altiplano. También tenemos la época de vientos, que es entre abril y junio. Nosotros estamos terminando, ¿cierto?, este tiempo, y donde corre mucho viento. Yo me recuerdo haber estado en Colchane, por ahí por mayo, un tiempo haciendo un trabajo en el colegio del Liceo Fronterizo de Colchane, y me recuerdo que los vientos en esa época son muy muy fuertes. Luego tenemos el tiempo de las heladas, donde está el clima muy muy fuerte, ¿cierto?, y nos complica con el frío y debemos resguardar nuestros
nuestros animales, ¿cierto? Debemos resguardar todo lo que tenemos. Esto generalmente entre julio y agosto o finales de agosto, ¿cierto? Comienzo de septiembre, es un tiempo de mucha helada. Y luego tenemos un tiempo de sequedad, que es principalmente entre septiembre y diciembre. Si ustedes se dan cuenta, las estaciones del año que nosotros conocemos como invierno, primavera, otoño y verano, que son distintas a las que nosotros vemos, ¿cierto?, en el contexto andino del altiplano. El pueblo aymara entonces desarrolla en esta época que estamos nosotros en una época terminando, la época de muchos vientos, ¿cierto?, y de frío, hace un cierre de su calendario agroganadero, hace un término, ¿cierto? Ahí se concluye, ¿cierto? Y finaliza un ciclo para comenzar otro. En el contexto nosotros de la cultura más occidental, ¿cierto? Que no tenemos vínculo con el pueblo aymara, vemos que el año termina y comienza un año distinto, un año nuevo. Por eso para el pueblo aymara se habla de Wilca Cuti, retorno del sol. Wilca, sol, Cuti, retorno, que comienza, ¿cierto?, este viaje. ¿Qué es lo que ocurre? En donde el Sol y la Tierra llegan al punto más distante en el hemisferio sur y comienza, ¿cierto?, este viaje de acercamiento cotidianamente, ¿cierto?, hasta que llegamos a la época de verano, que está el punto más cercano. Entonces, vamos a practicar un poquito de vocabulario respecto a estos términos que nosotros estamos desarrollando. Wilca Cuti. Repitan conmigo. Wilca Cuti. Retorno del sol. Wilca. Repitan conmigo. Wilca significa sol. Cuti. Repitan conmigo. Cuti significa retorno. Pachamama. Repitan conmigo. Pachamama, madre naturaleza o madre tierra. Los invito a que ustedes en familia puedan comunicarse, ¿cierto?, con sus adultos y conversar respecto a esta vivencia del pueblo aymara que tiene que ver con el retorno del sol, que antiguamente nosotros lo conocíamos como Machak Mara. Machak Mara significa año nuevo. Hoy día nosotros conmemoramos el Wilca Cuti, el retorno del sol de este pueblo ancestral. Así que, Hiki sin kama yati tirinaja, Hiki sin kama yati chiri.